Continuamos ahora con la segunda parte del estudio de Romanos 1, versículo 17, y empezaremos analizando el verbo apocaluptetai, que en la Reina Valera se traduce revelado. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Ahora, esta palabra en el texto original es el presente indicativo en la voz pasiva. Así que no es tanto que el Evangelio revela, sino que es revelado a través del Evangelio. El verbo es apocalupto y significa descubrir o revelar, literalmente quitar el velo. Habrán visto alguna vez una figura política revelando una placa conmemoratoria de un edificio. Y antes de revelar, la placa está tapada con una cortina. El líder político viene y jala una pita, la cortina se abre o se saca y la placa queda revelada. Este es el concepto aquí. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Ahora, un dato interesante de este verbo apocalipto es que en el Nuevo Testamento, a lo menos, se usa siempre de la acción de Dios. Dios es el que completa la acción de la revelación. Miren en Mateo 10 y el versículo 26. Aquí dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, revelado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora la pregunta es, ¿y quién va a revelar las cosas ocultas? Es Dios, ¿no es cierto? Dios es el que revela las cosas ocultas. Miren también en el capítulo 11 de Mateo, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí revelar, ¿quién es el que revela? Dios el Padre. Así que interesante, al usar este verbo en Romanos 1:17, lo que Pablo está dando a entender al usar ese verbo es que es Dios mismo quien revela su justicia. ¿Y cómo lo hace? En o a través del Evangelio. Ahora, me parece que es muy importante notar este detalle. Teológicamente es muy importante. Los seres humanos proclamamos el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Dios. Sin embargo, el ser humano, ¿cómo es consciente de esa justicia? No es por la acción del predicador, tampoco por el mensaje en sí. La revelación de la justicia de Dios es algo que solo Dios puede hacer. Cuán importante es recordar eso, la importancia de la acción de Dios en la revelación de su propia justicia en el Evangelio. La misma experiencia de Pablo confirmaba eso. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿cuál era la experiencia de Pablo? Recordemos lo que él escribe en 1 Corintios 1 y el versículo 23. Pablo dando a entender cuál era su experiencia y la de muchos otros al predicar el Evangelio. 1 Corintios 1, 23. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Aquí está su ministerio. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Y cuál es el resultado? Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, una locura. Eso es lo que pasa cuando Pablo proclama el Evangelio. Pero miren ahora versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, ¿quién es el que marca la diferencia en el impacto del Evangelio? Claramente no es Pablo. Tampoco es el Evangelio, porque Pablo predica el mismo Evangelio, pero el resultado varía de persona a persona.
es el factor divino. Dios es el que habla a las personas en sus corazones y les hace sentir que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso en 2 Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo amplía este tema en un sentido, y en el capítulo 4 y el versículo 3, Pablo otra vez como predicador confiesa lo siguiente: si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿ya? Tapado con un velo, cuando predicamos, entre los que se pierden está encubierto. Ahí la palabra es calupto, está velado. Pablo podía predicar con tremenda pasión, pero Pablo simplemente no podía revelar la gloria de Dios en el evangelio. ¿Y por qué no? Porque había este velo, calumna, sobre los ojos espirituales de los oyentes, como él dice en 2 Corintios 3, versículo 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo, caluma, está puesto sobre el corazón de ellos. Y esto es lo que dificultaba la predicación del Evangelio para Pablo como ser humano. ¿Quién es la única persona que puede quitar el velo? Es Dios mismo. 2 Corintios 4:16, 4 versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, muy honesto, él predicaba el evangelio de la justicia de Dios, pero Pablo no determinaba a quién se revelaba la justicia. Pablo sabía que solo Dios, el Espíritu Santo, podría tomar el evangelio y revelar a los oyentes la justicia de Dios. Por eso, muy interesante el verbo que Pablo usa aquí. En el evangelio, la justicia de Dios es revelada por el poder de Dios. Ahora, cuando miramos en Romanos 3, el versículo 21, Pablo dice algo similar, pero cambia el verbo, el texto original. Romanos 3, 21. Dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Note, no es revelado, apocalipto, sino manifestado. El verbo aquí es fanero o. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Una vez más, es un verbo en la voz pasiva, indicando que em, la justicia de Dios es manifestada, se sobreentiende por el poder de Dios, no en sí directamente el Evangelio. Pero aquí el tiempo del verbo también cambia. Aquí Pablo usa el perfecto indicativo. En Romanos 1:17, el verbo revelar es el tiempo presente continuo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el verbo faneroo significa brillar, una luz que brilla en la oscuridad y manifiesta todas las cosas. Y Pablo usa el tiempo perfecto, porque lo que Pablo está haciendo en Romanos 3:21 es un contraste entre dos épocas, la época de la ley y la época de la gracia. Y Pablo dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Esa palabra pero ahora marca un cambio de pacto, un cambio de realidad. En el antiguo pacto, los judíos pensaban que la justicia de Dios se lograba a través de la ley. Ahora que Cristo ha venido, entregó su vida por nosotros. Pablo dice: ahora, en este nuevo pacto, aparte de la ley del Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios. Y como dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora,
El verbo en tiempo perfecto indica una acción que ocurrió en el pasado, pero tiene consecuencias hasta el presente. La acción que se cumplió en el pasado fue la venida de Cristo, estableciendo el nuevo pacto, su muerte y resurrección. Eso es una acción completada en el pasado, pero tiene implicancias hasta el día de hoy. Se sigue manifestando, las consecuencias se notan todavía, esta justicia, hasta el tiempo presente. Pero en Romanos 1:17, cuando Pablo escribe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, el tiempo presente apunta a una acción continua. Hay una revelación de parte de Dios continuamente a través del Evangelio. Y aquí lo que Pablo tiene en mente es la predicación día tras día del Evangelio por todos aquellos que anuncian la salvación de Dios. Y qué hermoso saber que en la medida que los predicadores anuncian el Evangelio, día tras día, en todo el mundo, Dios se encarga de revelar su justicia a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Así que aquí está el verbo apocalipto y las implicancias de ese verbo. Ahora llegamos a esta frase por fe y para fe, como está escrito. Aquí pueden ver el texto en griego, ek pisteos ais pistin, kathos gegraptai, por fe y para fe. Ahora esta frase, ek pisteos ais pistin, ha sido interpretada en diversas maneras. Algunos lo toman en el sentido de la fe del Antiguo Testamento a la fe del Nuevo Testamento. O podría ser de la fe en la ley a la fe en el Evangelio. Otros sugieren de la fe de los predicadores a la fe de los oyentes. O la fe en una doctrina a la fe en otra doctrina. O de la fe presente en la actualidad a la fe en el futuro. Otros también postulan de la fidelidad de Dios a la fidelidad humana. Bueno, los menciono aquí no porque creo que alguna de estas sea la verdadera interpretación de la frase, solo para mostrar la variedad de interpretaciones en los comentarios. Otros, me parece, con más, acertando más, toman esta frase por fe y para fe como señalando un crecimiento en la fe. Es decir, de una fe a otra fe más profunda y fuerte. Y para sustentar esta interpretación, algunos citan Salmo 84, versículo 7, en nuestras Biblias dice, irán de poder en poder, pero la frase en griego, en la Septuaginta, dice, poreusontai ek dunameos ais dunamin. Las mismas dos preposiciones que Pablo escribe aquí. Así que de poder, en un poder más fuerte, y lo aplican aquí a una fe más fuerte. Otros se encuentran en 2 Corintios 3:18, una frase que confirmaría esta interpretación de crecimiento, cuando Pablo dice de gloria en gloria, aunque la primera preposición es diferente, apodoxes ais doxan. Podía ser eso, podía ser que lo que Pablo está diciendo es que a través del Evangelio, Dios va revelando su justicia de una fe a una fe más fuerte. Pero Cranfield, en su excelente comentario de Romanos, considera que sería mejor tomar la frase ais pistin como básicamente equivalente a ek pisteos, siendo una forma enfática de la misma. Así que, según él, la mejor traducción sería por la fe de principio a fin. Literalmente sería por la fe, dando
el sentido de un énfasis por la fe de principio a fin. Un comentarista, John Murray, él prefiere dar a cada preposición su debido sentido y comenta que Pablo usa ambas preposiciones para lograr lo siguiente. Escuchen lo que él dice. Para enfatizar el hecho de que no solo la justicia de Dios recae salvíficamente sobre nosotros mediante la fe. Ahí la palabra ek, de la fe, mediante la fe, por la fe, sino que también recae salvíficamente, es decir, recibimos la justicia de Dios sobre todo aquel que está en la condición de fe, que cree. Por eso la preposición ais, hacia una posición de fe. Bueno, cada uno tiene que evaluar estas diversas interpretaciones, pero me parece que lo que queda abundantemente claro, y es importante notar al inicio de esta carta de Pablo a los romanos, que la única manera en que el pecador puede captar, recibir, entender la justicia de Dios es confiando el testimonio de Dios acerca de la justicia que Cristo obró a su favor en la cruz. Ese es el Evangelio, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos hechos ricos espiritualmente con Dios. Ese es el testimonio de Dios. Y para que una persona pueda entender esa justicia, tiene que tener fe. La única manera de que se manifieste la justicia de Dios se revele en su experiencia personal. Obviamente, este énfasis sobre la fe nos prepara para lo que Pablo va a enseñar, la parte central de Romanos, en capítulos 3 y 4, acerca de la justificación por la fe en la muerte de Cristo. Ahora, es importante notar esta palabra fe. Si sacáramos el concepto de fe, lo que Pablo estaría diciendo es, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahora, si Pablo hubiera escrito eso, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, nuestra reacción, como la de Lutero, podría ser sentir que eso no es nada bueno, sino algo terrible y trágico. Porque Lutero, leyendo Romanos en la Vulgata, el idioma latín, la palabra justitia, justicia, para Lutero era la justicia de la ley, cómo Dios trata al pecador. Y Lutero pensó, lo que yo necesito no es la justicia de Dios, eso me condenaría al infierno. Yo necesito la misericordia de Dios y por eso Lutero chocó con esta palabra justitia en latín. Fue cuando estudió la palabra dikaiosune en griego que empezó a captar mejor, porque esa palabra dikaiosune puede tener el sentido de tratar justamente. Y más aún, notando el énfasis sobre la fe, Martín Lutero empezó a entender lo que Pablo realmente estaba diciendo. Martin Lloyd Jones lo aclara porque dice que en este versículo, Romanos 1:17, el Evangelio está contestando una pregunta fundamental de todo ser humano, que Bildad, ese amigo de Job, plantea en capítulo 25, versículo 4, cuando él dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es imposible, dice Bildad, es un pecador. ¿Cómo en la vida puede justificarse? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Y la verdad es que el ser humano no es capaz de hacerlo. Dios dio la ley a Israel y por más de 1000 años los judíos trataron de guardar la ley y fue un fracaso total. Y por eso hay que darle la razón a Job. Lo que él dice hacia el comienzo del libro, capítulo 9, versículo 20.
Si yo me justificare, si tratara de hacerlo, me condenaría mi boca, porque sabría que no lo estoy haciendo. Si me dijere perfecto a través de mis obras, esto me haría inicuo porque estaría mintiendo. Así que el libro de Job también apunta a este gran dilema del ser humano. Somos pecadores. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Y aquí en Romanos 1:17, Pablo da la respuesta. La única manera que un pecador puede ser justificado delante de Dios es si cree en el único Salvador que Dios ha dado. Y por eso hay este énfasis sobre la fe en los versículos 16 y 17. Y para recalcar la importancia de la fe, el apóstol Pablo cita un texto del Antiguo Testamento, Habacuc 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí está en griego, ho de dikaios ek pisteos zezetai. Ahora, cuando leemos Habacuc 2, versículo 4, si lo buscan en sus Biblias ahora, van a ver que el texto en el Antiguo Testamento es un poco diferente de lo que Pablo cita, porque la Reina Valera lo traduce de esta manera, mas el justo por su fe vivirá. Pronombre su. Ahora, el sentido del texto en hebreo es que el justo será preservado con vida, vivirá, gracias a su fe o su fidelidad. Y se sobreentiende que se trata de su fidelidad a Dios y a su pacto. Aquí tenemos que entender el contexto en que Habacuc estaba escribiendo. ¿Se acuerdan cómo él se queja delante de Dios por tanto pecado en Jerusalén? Preguntando cómo Dios puede soportar tanto pecado. Y la respuesta de Dios es que Él está por intervenir, enviando a los babilonios para juzgar a los pecadores en Jerusalén. Y ante eso, eh, Habacuc reacciona diciendo, pero ¿cómo puedes usar a gente tan mala y perversa como los babilonios? Y luego Dios dice, es para purificar a los de Jerusalén, probarlos y al final rescatarlos, rescatar el remanente a lo menos. Ahora, es importante notar eso porque lo que está diciendo aquí en capítulo 2 es que lo que va a marcar la diferencia, el tiempo de Habacuc, el tiempo de Jerusalén, es quiénes van a confiar en Dios frente a la amenaza de Babilonia. Y lo que Dios dice es lo siguiente: el que es justo por su fidelidad a Dios va a sobrevivir este desastre del ataque de los babilonios. Ahora, nosotros hoy en día quizás interpretamos ese texto en forma individual, pero si pensamos un momento, nos vamos a dar cuenta que Habacuc está hablando a la población en general y él está marcando un contraste entre el grueso de los ciudadanos de Jerusalén que no creían en Dios, no confiaban en Él y no mostraban ninguna fidelidad al pacto. Ellos serían todos destruidos, pero habría la posibilidad de sobrevivir un remanente como una pequeña nación, siempre en cuando confiaran en Dios, fueran fieles al pacto de Dios. Así que en ese contexto original, el verbo vivir tiene el sentido de sobrevivir como nación, para que el remanente pueda volver de Babilonia, reformar la nación de Judá y los propósitos de Dios podrían continuar. Así que el texto original es probable que es una palabra dirigida a un conjunto de personas hablando de la supervivencia de una entidad política de Judá. Ahora, cuando vamos
a la versión en la Septuaginta de Habacuc 2:4. ¿Cómo tradujeron al griego? Interesante el cambio que entra aquí, porque en la Septuaginta dice, jode dikaios ekpisteos mu, zezetai. Mu es la primera persona, el pronombre de la primera persona. El justo, por la fe en mí, vivirá. No por su fidelidad, que es el texto en hebreo, sino por su fe en mí vivirá. Así que notamos que de la tercera persona en el texto en hebreo, su fe, la Septuaginta pone primera persona, mi fe. Y claramente el pronombre mu tiene relación con ekpisteos. Podría ser por la fe en mí o también podría ser por mi fidelidad a ellos, eh, porque son justos. Y si ellos son justos, entonces yo seré fiel a ellos y ellos van a sobrevivir como nación política. Pero Cranfield nos da una interpretación muy interesante cuando comenta que por el año 250 después de Cristo, un rabino judío, Simlai, afirmó que toda la ley de Dios, el Pentateuco, los 613 mandamientos de Moisés, David lo resumió en 11. El Salmo 15, que hace la pregunta, vamos a mirar un momento Salmo 15, donde David resume toda la ley de Dios en 11 frases, 11 exigencias. Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego viene 11 afirmaciones que según Simlai es la forma que David resumió los 613 mandamientos, toda la ley de Moisés, en solo 11 afirmaciones. Luego en Isaías, el capítulo 33, el profeta lo reduce a 6. Vamos a mirar Isaías, el capítulo 33 y el versículo 15. ¿Qué leemos aquí? Versículo 15. Eh, en versículo 14, la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Una pregunta similar a la de David en Salmo 15. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ahora vienen 6 frases que resume toda la ley de Dios. 1, el que camina en justicia. 2, habla lo recto. 3, aborrece la ganancia de violencias. 4, sacude sus manos para no recibir cohecho. 5, tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. 6, cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Qué interesante cómo el profeta resume toda la ley en 6 grandes afirmaciones. Ahora, Miqueas, otro profeta contemporáneo con Isaías, él lo resume en 3. En ese texto bastante conocido, Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8. Miramos un momento la palabra de Dios, Miqueas 6, el versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Noten cómo el profeta resume toda la ley de Dios, lo que Dios pide de ti. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como diciendo, cumple esas 3 cosas y estarás cumpliendo con toda la ley de Dios. Isaías, volviendo a Isaías, el capítulo 56, él ahora las resume aún más todavía en solo 2 requisitos. Vamos a Isaías 56, el primer versículo, para ver estos 2 requisitos que Isaías menciona aquí. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia,
porque cercana está mi salvación y mi justicia está para manifestarse. Así que ahora son dos cosas: guardad derecho y haced justicia. Un resumen de toda la ley de Moisés. Y cuando vamos al libro de Amós, el capítulo 5 y el versículo 4, Amós logra, claro, bajo la dirección del Espíritu Santo, Amós logra resumirlos en una sola cosa. Toda la ley de Dios reducida a un solo requisito. ¿Cuál es? Amós 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Como Dios, en un sentido, Dios se acomoda a la tremenda debilidad del pueblo de Israel, y ahora Dios mismo, en un sentido, pone a un lado los mandamientos o los resume a una sola cosa: búsquenme. Si quieren ser salvos, búsquenme y serán salvos si me buscan de todo corazón. Pero lo interesante es que el rabino Naham ben Isaac, 100 años después, el año 350, él sustituye Amós 5 por Habacuc 2:4, diciendo que toda la ley se resume en la fe en Dios. El justo, si cree en mí, vivirá. Qué interesante cómo ese rabino, aunque judío, en un sentido, dice exactamente lo mismo que Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. La justicia de Dios y la salvación de Dios no viene por cumplir tantas obras de la ley, sino simplemente por fe, confiando y siendo fiel a Dios. Ahora este pasaje, Habacuc 2, versículo 4, resulta importante para el Nuevo Testamento porque no solo es citado por Pablo en Romanos, sino también en Gálatas 3, el versículo 11, y luego por el autor de Hebreos en Hebreos 10, versículo 38. Así que tomemos un momento para ver cómo Pablo cita este mismo texto en Gálatas 3, el versículo 11. Dice, versículo 10, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que Pablo aquí enfatiza, contrapone la fe con guardar las obras de la ley. Y frente a esta tendencia de los judíos o el judaísmo, los judaizantes afectando la iglesia en los Gálatas, Pablo dice: la salvación viene por fe, no por obras. Y cita Habacuc 2, versículo 4. Y si vamos al libro de Hebreos, vamos a ver que el autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 38, también cita este versículo tan importante para la teología del libro de Habacuc. Escuchemos Hebreos 3, 10, versículo 38. Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, tenemos que anotar aquí el contexto. El autor de Hebreos, ¿por qué cita este pasaje? Bueno, en versículo 37, él cita el texto anterior, Habacuc 2, versículo 3. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Así que el autor de Hebreos cita versículos 3 y 4. En versículo 3, aquí el verso 37 de Hebreos 10, hay una promesa que alguien ha de venir y hay que creer en el que ha de venir. Y esa promesa es la segunda venida
del Señor Jesús, porque si leemos el versículo 35 de Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de la vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Así que el autor de Hebreos cita Habacuc 2:4, recalcando la importancia de la fe, pero en Hebreos 10 es fe en la promesa del retorno de Cristo. Y esto es interesante porque si volvemos al texto original en Habacuc y leemos el versículo 3 o los versículos 2 y 3, Habacuc no está hablando de la segunda venida. En un sentido, Habacuc tampoco está hablando de la salvación por fe en Cristo. El contexto original de Habacuc es esta promesa de la intervención de Dios, juzgando a los pecadores a través de los babilonios y rescatando a aquellos judíos en Jerusalén que, frente al ataque de Babilonia, rehúsan confiar en sí mismos y ponen su confianza en Dios. Ahora, dice el profeta, dice Dios a través de Habacuc, los que confían en mí frente al ataque de Babilonia, yo les voy a proteger, van a vivir, van a sobrevivir y van a formar el remanente que más adelante volverá de Babilonia y reconstituir la nación de Judá. Ese es el contexto original de Habacuc 2, versículo 4. Pero aquí en Romanos 1:17, cuando Pablo cita este texto, más el justo por la fe vivirá, el contexto de Romanos 1 es obviamente diferente al contexto de Habacuc 2. En Romanos 1, el contexto es la salvación y la vida eterna. En Habacuc 2, este verbo vivirá tiene que ver con la supervivencia política. Pero Pablo está hablando en Romanos de la comunión con Dios ahora y en la eternidad. Para Pablo eso es vivir. Miren, por ejemplo, si quieren alguna confirmación, vamos a Romanos 2, el versículo 7. Bueno, versículo 6 primero. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y mortalidad. Aquí está el tema entonces, vida eterna. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Ahora, Pablo dice aquí obras, pero solo está diciendo que teóricamente la ley indicaba que podían tener vida eterna por guardar la ley, pero más adelante Pablo indica que nadie puede guardar la ley por nuestra condición humana, así que esa puerta está cerrada, aunque teóricamente estuviera abierta. Miren en capítulo 4 de Romanos, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos. Ahí está hablando de salvación espiritual. Los que están muertos espiritualmente van a recibir vida espiritual. Más claro, en capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, noten ese verbo vivir, reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que claramente en Romanos, Pablo no está hablando de una supervivencia política ni de una vida física. Está hablando de una vida espiritual y una vida eterna. Ahora es precisamente ese uso del verbo vivir y la aplicación que Pablo hace en otro contexto en Romanos, que lleva a algunos comentaristas a acusar al apóstol Pablo de una aparente contradicción o discrepancia. Lo que dicen es lo siguiente. El texto original en Habacuc hablaba de una situación política. El apóstol Pablo toma ese texto, lo saca totalmente de su contexto para
tratar el tema de la justificación. Y lo que estas personas acusan a Pablo de acomodar la Biblia a sus intereses. Dice, Pablo no está haciendo buena exégesis, está arrancando el texto de su contexto en el Antiguo Testamento y acomodándolo, acomodé a lo que él quiere decir en Romanos el capítulo 1. Obviamente, si Pablo estuviera haciendo eso, es una acusación muy seria y tendríamos razón por dudar el manejo de la Biblia que el apóstol Pablo tiene. Pero en realidad, aunque estas personas que acusan a Pablo de esto, eh, piensan o dan la impresión que tienen toda la razón, que son muy inteligentes en su análisis, en realidad, esta acusación muestra la profunda ignorancia que esos comentaristas tienen de la naturaleza del Antiguo Testamento, la naturaleza de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la relación que hay entre los datos históricos de la nación de Israel y la realidad espiritual de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y para mostrarles esto, vamos a 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 6, para entender por qué Pablo cita un pasaje de Habacuc y lo aplica al Evangelio. ¿Lo está haciendo correctamente o no? Algunos comentaristas dicen que no, que Pablo está acomodando el texto. Bueno, escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios 10, versículo 6. Estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, la historia de Israel, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí está la relación entre Israel y la iglesia. Sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O miren versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que lo que el apóstol Pablo dice aquí bajo la dirección del Espíritu Santo es que las historias del Antiguo Testamento están escritas en la Biblia. En realidad ocurrieron porque Dios las quería usar para enseñar a la iglesia principios espirituales. Lo que Pablo está diciendo. Estas cosas ocurrieron a Israel, así que la amenaza de la conquista de los babilonios, el juicio sobre Jerusalén, es un dato histórico, algo que pasó a Israel. Pero según Pablo y el Espíritu Santo, Dios permitió eso a Israel para enseñar a la iglesia principios espirituales. Así que no es que Pablo está acomodando indebidamente una cita del Antiguo Testamento, es que Pablo está interpretando espiritualmente el Antiguo Testamento exactamente como debemos hacerlo. Esta es la forma de leer el Antiguo Testamento. No limitarnos solo a la interpretación literal. Obviamente hay que interpretar el Antiguo Testamento en su contexto histórico, interpretarlo literalmente. Pero habiendo interpretado en su contexto un libro como Habacuc, la pregunta es, ¿y por qué está en la Biblia? Porque la Biblia es para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar a través de ese incidente, lo que Habacuc vivió? Y Pablo aquí nos muestra la manera de interpretar el Antiguo Testamento. Decimos que muchas de las profecías del Antiguo Testamento, bueno, todas, tienen que ver con eventos históricos relacionados con el pueblo de Israel. Pero los autores del Nuevo Testamento entendieron que esas historias, que eran reales e históricas, apuntaban también a realidades espirituales. Eran sombras de realidades espirituales en el Nuevo Testamento. Por eso, por ejemplo, en 2 Corintios 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice algo interesante. Pablo dice que todas las promesas, y podemos incluir ahí las profecías que son como promesas, todas las promesas de Dios
encuentran su cumplimiento en Cristo. No en un sentido literal, sino espiritual. Lo que se cumple no son los datos concretos. Claro, la profecía de Habacuc ya se cumplió históricamente, por ejemplo, cuando Ezequiel o Daniel confiaron en Dios frente a la amenaza de Babilonia. ¿Y qué hizo Dios con Ezequiel y con Daniel? Los llevaron a Babilonia y no solo sobrevivieron, sino profetizaron y sirvieron a Dios. Y el remanente de los fieles en Babilonia volvieron a Jerusalén 70 años después. Así que se cumplió literalmente esa promesa, esa profecía en Habacuc 2:4. Y Pablo sabe que se cumplió, pero Pablo ahora está pensando en el principio espiritual, de que frente al juicio de Dios, en nuestro caso por el pecado, la única alternativa que nos queda es confiar en Dios. El justo por la fe vivirá eternamente. Y el que rehúsa creer en Dios para su salvación perecerá eternamente, al igual que tantos judíos perecieron cuando los babilonios atacaron. Ahora, hay una pregunta final que es importante contestar. La expresión ekpisteos, el justo por la fe, ekpisteos, esa expresión debe relacionarse con el sustantivo hodikaos. Está diciendo que el justo será justo por su fe, o habría que relacionar ekpisteos, la fe, con el verbo zezetai, que el justo vivirá por su fe. Esta es la pregunta que hay que contestar. Hay que tratar de ver la diferencia. ¿Está Pablo con esta cita diciendo el que es justo por la fe o el que por la fe es justo vivirá? ¿O está diciendo el que es justo vivirá a través de su fe? Ahora, Cranfield, mirando el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, afirma que el texto en hebreo significa el justo vivirá por su fe. Vincula ekpisteos con el verbo vivir. Y así está también en la Septuaginta, y también el texto masorético y el Targum. Sin embargo, en esta carta a los romanos, en la que Pablo más adelante va a tratar el tema de la justificación por la fe, me parece bastante claro que hay que relacionar ekpisteos con el sustantivo jodikaios. Pablo está diciendo quién será el que es justo. El que es justo por la fe va a vivir. Y esto es lo que Pablo enfatiza, por ejemplo, en Romanos 3, el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. O versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. O versículo 30, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que a lo largo de la carta a los romanos, Pablo enfatiza justificación por la fe. Y es esa cita de Habacuc que daría la razón a la interpretación de la palabra, de la frase justicia de Dios. Está hablando no de un atributo de Dios que el Evangelio revela, sino a la justicia por fe, la justicia de Dios disponible para aquel que cree en Dios, y esa persona vivirá. Así que la cita de Habacuc es muy importante para por fin contestar la pregunta acerca de la frase la justicia de Dios. Y terminamos
notando la estructura del resto del libro de Romanos. Del capítulo 1 al capítulo 4, el tema central es el que es justo por la fe. Mientras que del capítulo 5 al capítulo 8, el énfasis es sobre el verbo vivir. Aquella persona que ha recibido la justicia de Dios por la fe, va a vivir en cierta manera. Y Pablo describe eso en Romanos 5 al 8. Y un estudioso Nigren ha hecho una observación muy perspicaz que les comento al final. En Romanos 1 al 4, la palabra fe ocurre 25 veces, mientras que el verbo vive solo ocurre 2 veces, indicando que el énfasis en capítulos 1 al 4 es la fe, pero en Romanos 5 al 8 se invierte el orden. El vocablo vida aparece 25 veces y la palabra fe solo 2. Así que claramente esta cita, el justo por la fe vivirá, en realidad anticipa la estructura del libro de Romanos, los primeros 8 capítulos, y lo que Pablo va a describir, capítulos 1 al 4, el que es justo por la fe, capítulos 5 al 8, cómo es la vida de aquella persona que es justo por la fe. Vemos cómo esta carta está tremendamente integrada y el Espíritu Santo guió a Pablo de una forma tan magistral. Y por eso es importante estudiar esta carta lentamente para poder aprovechar toda la enseñanza que tenemos aquí. Padre Celestial, gracias por tu ayuda en un estudio detallado, minucioso de esta carta. Y pido, Padre, que nos dejes fascinados con cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir en esta forma, concisa pero profunda. Danos la sabiduría de Cristo para poder entender tu palabra a profundidad. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y será hasta la próxima clase. Esperamos que sigan aprovechando este curso de exégesis detallada de Romanos.